Pero en ese momento aparece el Papa Francisco. Como 4 o 5 días antes de la elección del Papa Francisco, yo publiqué en un periódico en Internet que se llama Libertad Digital, en el que colaboraba entonces, y hace más de 5 años que no colaboro, un retrato robot de cómo iba a ser el siguiente Papa, después de que Ratzinger hubiera renunciado al papado. Y comenté que el siguiente Papa iba a tener características muy concretas, salvo que decidieran elegir a un Papa viejecito para que fuera Papa de transición y pensarse a quién elegían. Si elegían a un Papa que iba a durar tiempo, iba a tener varias características. Primero, iba a ser un hispano. Y iba a ser un hispano porque la única parte del mundo donde la Iglesia Católica todavía tiene un apoyo popular importante es Hispanoamérica. En Europa la Iglesia Católica sigue teniendo un inmenso poder económico, político y social, pero la verdad es que su peso social es muy pequeño, cada vez es menor. Por ejemplo, en España ya muchas de las parroquias las tienen que atender hispanoamericanos, lo cual molesta mucho a los españoles porque supuestamente se preguntan por qué tiene que venir un indio a ser el párroco. Los españoles suelen jactarse de que no son racistas. Yo es uno de los pueblos más racistas que conozco, pero en fin, además lo puedo decir porque soy español. Pero esa es la realidad. Entonces, uno de los dramas que te suelen contar las personas que alguna vez van a misa porque se ha muerto un amigo y ha ido al funeral, porque van a visitar a su madre y la madre sigue yendo a misa y entonces la acompañan a misa para no darle un disgusto, etcétera. El comentario habitual es que han estado en una parroquia de Navarra, zona ultracatólica, y ya todos los sacerdotes son indios o negros, lo cual al parecer debe ser una inmensa desgracia. Y en cualquiera de los casos, lo que queda de manifiesto es que si no fuera por un clero que ahora viene mayoritariamente de África y sobre todo de Hispanoamérica, en la catolicísima España la Iglesia Católica no podría funcionar. No tiene ni siquiera clero. El único lugar del mundo donde no pasa esto, es más, exporta sacerdotes y religiosas, es Hispanoamérica. Por lo tanto, el Papa iba a ser un hispanoamericano. Hay que mantener Hispanoamérica como sea, porque es el último bastión que tenemos y encima los evangélicos, los muy canallas, llevan varias décadas sin dejar de avanzar. O sea que el Papa tiene que ser un hispano. Segundo, el Papa tiene que ser un hispano, pero no étnico. Es decir, nada de que sea un mestizo, un mulato, un negro o un indio. Tiene que ser un Papa muy blanco. Francisco, como ustedes saben, es hijo de inmigrantes italianos. Vamos, ya más blanco, imposible. O sea, argentino de segunda generación, hijo de italianos. Ni siquiera es un descendiente de españoles de hace 4 o 5 generaciones, porque además los españoles seguramente lo único que no son racistas es a la hora de acostarse con alguien de otra raza. En otros aspectos lo son mucho. Tercero, tiene que ser un Papa que se lleve bien con las dictaduras de izquierdas de Hispanoamérica, porque el cálculo de la Santa Sede es que esos regímenes van a durar décadas, y como van a durar décadas nos tenemos que llevar bien con ellos, y evidentemente hay que buscar a alguien que se lleve bien. En los años 90, de estos libros raros que yo compro, en los años 90 se publicó en Argentina un libro que se titulaba Conversaciones del Papa con Fidel Castro. Diálogos del Papa con Fidel Castro. En el libro venía por un lado las homilías de Juan Pablo II cuando fue a Cuba y los discursos de respuesta de Fidel Castro a Juan Pablo II. En términos generales, ningún interés. El Papa Juan Pablo II estaba en fin, pastelear con la dictadura castrista y dijo frases como aquella de que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo, todas estas cosas que le gustaban y que finalmente era ocultar los intereses. Y Fidel Castro, por supuesto, estaba en soltarle al Papa lo que quería soltarle, que es que la culpa de todo lo que pasa en el mundo, lo mismo si sube el precio del café, que llueve, que si hay un terremoto, la tiene Estados Unidos. No tiene ningún interés, ni las homilías del Papa ni los discursos de Fidel Castro. Pero el libro tiene un prólogo de 50 páginas, que ya es prólogo, es realmente un estudio,
que es verdaderamente prodigioso, porque el prólogo establece que la culpa de todo lo que le pasa a Cuba y a Hispanoamérica la tienen los Estados Unidos. Que Cuba, si ha fracasado como régimen, es por el bloqueo de los Estados Unidos. Y que si hay un régimen que se parece, aunque lamentablemente sea ateo, a la enseñanza social de la Iglesia Católica, es la dictadura cubana. El autor de esta cadena de disparates de casi 50 páginas era un arzobispo italiano-argentino que se llamaba Jorge Bergoglio y que fue elegido papa unos años después. Es decir, si alguien piensa que el Espíritu Santo influye en la elección de los papas, vamos, tiene una inocencia, no le digan ustedes que Santa Claus no existe porque le puede dar un infarto, ¿eh? Entonces, tiene una inocencia tremenda. De modo que Bergoglio era el candidato ideal. ¿Es hispano? Sí. ¿Tiene una gota de sangre india o negra? Ni por aproximación, italiano. Vamos, es blanco, blanco, inmaculado. Y además tenía una trayectoria muy clara de llevarse muy bien con gente de extrema izquierda. ¿Cuándo fue interesante? Porque en la época de la dictadura militar en Argentina era todo menos eso. Pero después sí, y por lo tanto era muy elegible. Bergoglio es un personaje ideal como papa. Es hispano, es blanco, tiene una capacidad para liar a líderes evangélicos magistral, entre otras cosas porque ha cultivado su amistad en Argentina durante años y, por supuesto, es un personaje que, de hecho, tiene experiencia en llevarse bien con ciertas dictaduras. Cuando Bergoglio llega al trono de Pedro, como diría un fiel católico, inmediatamente desarrolla ese programa. Por ejemplo, Cuba está ahogada de siempre, no tanto por el embargo de los Estados Unidos, porque muchos países